por conectarse. Muchas gracias, Emma, por invitarme a esta charla sobre los aspectos legales en la esclerosis múltiple. Yo soy Fátima Pagani, soy neuróloga, trabajo en el área de enfermedades desmielinizantes de la Fundación Favalor y del Hospital Austral. Y bueno, es un placer para mí estar esta tarde con ustedes para charlar un poquito de esclerosis múltiple y todo lo relacionado al tema laboral, que es algo que los pacientes frecuentemente nos consultan en el consultorio, y a veces los neurólogos no estamos tan informados sobre cómo funciona eso. Así que bueno, quiero agradecer un montón la invitación y le paso el micrófono a Lau para que se presente ella. Bueno, hola a todos, muchas gracias por conectarse. Desde hace un tiempo que en EMA nos estamos dando cuenta de la importancia de este ida y vuelta con los neurólogos, que son los que ven a ustedes todos los días. Entonces, bueno, se nos ocurrió esta posibilidad y ya el primer encuentro estuvo muy bueno, que fue la parte de salud, así que ahora vamos a hacer la parte laboral y esperemos que les sirva mucho. Gracias, Fati, por estar acá y brindarnos todo tu conocimiento. Bueno, les cuento, nuestra idea en realidad no es hacer una presentación, sino que tenemos ganas de hacer una charla en la cual sea bastante más dinámica y que puedan participar todos, ¿no? Participar me refiero a mandarnos sus preguntas por el chat, o incluso si alguno quiere compartir su experiencia, es más que bienvenida. Así que bueno, si les parece, empezamos con este tema tan interesante. Y ustedes saben que los neurólogos, en realidad, cuando recibimos un paciente con sospecha de esclerosis múltiple, nuestro primer paso siempre es hacer los estudios para que nos permitan confirmar el diagnóstico en algunos casos sí, ¿no? Entonces siempre les pedimos la resonancia, la punción lumbar, el análisis de sangre para descartar otras cosas. Les preguntamos cuáles fueron sus síntomas, vemos si realmente este conjunto de información, desde lo que ustedes nos cuentan y lo que nosotros vemos en los estudios, coincide con el diagnóstico de esclerosis múltiple, y en el caso de que sea así, hacemos todo el trámite para el inicio del tratamiento, que es justamente lo que se charló en la reunión pasada, que les recomiendo que la miren porque la verdad que estuvo muy buena y aportó un montón de información. Pero una vez que pasamos por toda esta vorágine de estudios y de pedidos de fármacos y notas a las obras sociales o prepagas, después viene una preocupación que es muy frecuente en los pacientes, y es, ¿ahora qué hago, no? O sea, ¿qué hago con mi diagnóstico? ¿Lo tengo que contar en mi trabajo? ¿Cómo lo cuento? Si voy a una entrevista laboral para un trabajo nuevo, ¿tengo que decir que tengo esclerosis múltiple? ¿Es una declaración jurada la que me piden que complete? Y eso muchas veces a nosotros los neurólogos nos pone en una situación de que no sabemos mucho qué responder, y es algo que nos pasa todos los días. Así que creo que sobre eso Laura nos puede dar bastante información y aclararnos un poco las dudas, ¿no, Lau? Bueno, vamos a hacer lo posible. Primero, quería aclarar que lo que vamos a charlar hoy es en relación a los trabajadores que se rigen por la ley de contrato de trabajo. Hay algunas excepciones, como los docentes, como los empleados públicos, que tienen otro tipo de convenios, que bueno, llegado el caso, si alguien tiene esa situación, la vemos particularmente. Pero bueno, el resto de los trabajadores que están en empresas privadas aparecen estas dudas. Lo primero es importante saber que no existe una obligación legal de contar el diagnóstico, que es una información confidencial. Nosotros tratamos de sugerir que en algún momento, dentro de las posibilidades y cuando la persona se siente cómoda, lo vaya contando. Y con una salvedad de aquellas personas que tienen trabajo más forzoso, más de poner el cuerpo, que quizás ahí amerita una consulta particular con el neurólogo para ver si sería necesario contarlo. Pero en principio no hay una obligación legal de contarlo, la empresa no puede exigir una declaración jurada de enfermedades, tampoco los exámenes preocupacionales. Los exámenes preocupacionales se supone que son un análisis de sangre, alguna placa, algún estudio así muy por arriba, y bueno, sabemos que llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple no es nada sencillo, con lo cual el examen preocupacional no debería arrojar el diagnóstico de esclerosis múltiple, y tampoco tenemos la obligación de contarlo. Sí, como les decía, esta salvedad de los trabajadores que tienen por ahí un trabajo más de fuerza, están mucho tiempo en la calle, con las exposiciones al calor, al frío,
buscar la forma. Y esto es muy importante, de qué forma, si queremos contarlo, lo contamos, porque no es lo mismo comentarlo verbalmente a nuestro superior o al dueño de la empresa que hacerlo por escrito. Si tomamos la decisión de contar el diagnóstico, es importante que quede una constancia de esto. Y también siempre sugerimos que previo a eso charlen con el neurólogo para ver si frente a esta información que vamos a brindar en la empresa, haría falta alguna acotación. Por ejemplo, si necesito algún descanso, si necesito alguna medida tipo reducción de jornada, que después la vamos a charlar. Pero si no necesitamos ninguna herramienta de estas, el médico puede poner específicamente que la persona tiene diagnóstico de esclerosis múltiple y que puede prestar tareas normalmente. Eso lo vamos a presentar siempre por duplicado, si es de manera presencial, en recursos humanos, para que nos pongan un sello, en recursos humanos o al superior directo, pero que nos pongan un sello y una firma. Y eso lo vamos a guardar bien. Si no se usa este mecanismo en el lugar de trabajo, lo podemos enviar por correo electrónico pidiendo que se confirme la recepción. Pero siempre tratamos de buscar alguna forma de constancia de esto que presentamos, ¿no? Bien. Y en los preocupacionales, si te hace llenar una planilla sobre tus enfermedades, puedes no escribirlo. O sea, puedes no Exacto. decir y no pasa nada si después se enteran, digamos. No, porque en realidad esto es como un exceso de las empresas que hacen exámenes preocupacionales, entonces no nos van a poder decir nada. Ok. Yo siempre lo hablo con mis pacientes. Yo suelo recomendar que lo cuenten, porque también el tema es qué pasa si empiezo con una recaída que es severa en el trabajo. La gente que está a mi alrededor tiene que al menos saber qué es lo que me puede estar pasando para poder asistirme, ¿no? O sea que yo suelo recomendar que lo cuenten, siempre y cuando también evaluando un poco cómo es la empresa y siempre con este miedo a que después surja alguna represalia por decir el diagnóstico, ¿no? Que es lo que más nos asusta. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo nos podemos proteger de ese tipo de cosas. Pero la realidad es que si tienen la posibilidad y están en un trabajo donde creen que los van a comprender, siempre está bueno porque también va a haber pedidos de días de ausentismo laboral para ir al médico o para hacer estudios de resonancia o si pasa algo y entonces, si lo saben, que yo creo que se entiende un poco más, ¿no? No sé qué pensás vos, Lau. Totalmente, totalmente. Por eso siempre recomendamos que en algún momento, quizás después del periodo de prueba, si la persona ingresó hace poquito, esperar los 3 meses de prueba y ahí contarlo de esta forma escrita. Pero como decía Fati, surgen un montón de imprevistos, de la necesidad de hacerse un estudio, de ir al médico, o lo que pasó, que esperemos que no vuelva a pasar, pero la pandemia Claro. trajo aparejadas un montón de personas que se consideraban de riesgo por estar inmunosuprimidas y de repente tuvieron que contarlo de una manera que quizás no fue la mejor, a las apuradas, y está bueno que esto sea una decisión de la persona, ¿no? Contarla en el lugar de trabajo. También es importante aclarar que contarlo en el lugar de trabajo no significa que se enteren todos. Nosotros podemos pedir que lo sepa, por ejemplo, no sé, recursos humanos y nuestro superior directo, pero que por ahora se preserve la información para otros compañeros, que no la cuenten a otros compañeros. Y eso es algo que tiene que respetar el lugar de trabajo, la decisión de la persona, a quién contárselo y en qué momento, ¿no? Bien. Y otra de las cosas que nos preguntan los pacientes cuando recién se van familiarizando con la enfermedad, después quizás cuando ya tienen más tiempo y van viendo cómo funciona la cosa, se quedan un poco más tranquilos, pero siempre al inicio uno de los grandes miedos es si van a poder seguir trabajando, ¿no? O sea, qué dificultades podrían tener con su nuevo diagnóstico en relación a su actividad laboral. Lo que nosotros solemos hacer, en realidad, nosotros lo que evaluamos es cuál es el impacto que tiene la esclerosis múltiple en la vida de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? O sea, simplemente por un diagnóstico, nosotros no vamos a hacer una recomendación general, sino que la evaluación es bastante personalizada e individualizada, viendo también cuáles son los síntomas que tiene nuestro paciente y cuáles son las dificultades que podrían llegar a presentar, ¿no? Generalmente yo les cuento lo que hago yo, después Lau nos va a contar qué es lo que sugiere ella, pero siempre tratamos de que si el paciente puede, trabaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo nos protege de un montón de síntomas,
de la esclerosis múltiple. Si, por ejemplo, la depresión por estar inactivo, por ejemplo, el deterioro cognitivo. Ustedes saben que cuanto más activa esté nuestra mente, mayor reserva cognitiva podemos tener y podemos obviar, digamos, las dificultades asociadas a la esclerosis múltiple en el área de atención, de memoria, de funciones ejecutivas. Así que siempre, siempre nuestra recomendación inicial es, ok, tratemos de que podamos trabajar. Ahora, ¿qué ocurre si hay algún síntoma neurológico que dificulte esto, ¿no? Por ejemplo, uno siempre piensa en lo más fácil, los trastornos motrices y cómo se debería adaptar el lugar de trabajo, o trastornos visuales, ¿sí? O trastornos cognitivos, atencionales. O sea, ¿hay algo que nosotros podamos pedir, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa que tengo que subir un primer piso por escalera y no puedo hacerlo, o el acceso al baño? O sea, ¿hay alguna manera de que nosotros podamos pedir que se adapte un poco nuestro trabajo, ya sea horas, tipo de trabajo o más que nada lugar? Sí, bueno, Fati, lo que decís es súper importante y está bueno que a pesar de que tenemos dos profesiones completamente distintas, pensamos lo mismo. El trabajo realmente sirve para un montón de cosas en todas las personas, pero creo que en las personas con un diagnóstico de una enfermedad crónica, como es la esclerosis múltiple, mucho más. Por lo que dijo Fati, por evitar síntomas que ya vienen con la enfermedad. También por el tema obviamente salarial, no es lo mismo percibir un ingreso mensual y tener una estabilidad económica que no tenerla, y bueno, que no es menor tener una obra social, ¿no? Sabemos que acceder a los tratamientos de alto costo en nuestro país, en el sistema público, es bastante problemático. En las obras sociales a veces un poco también, pero tenemos herramientas para resolverlo en el corto plazo. En cambio, bueno, al no tener la obra social, la verdad es que se dificulta muchísimo. Entonces, tratamos siempre en las entrevistas de orientación con las personas que consultan de que tratemos de mantener el trabajo con estas herramientas que existen por ley, que en muchos casos los empleadores no lo conocen. Entonces está bueno que ustedes sepan cuáles son y poder transmitirlas, ¿no? Primero también es importante esto que sabemos todos, que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy poco conocida, que genera muchos prejuicios. Entonces, nosotros siempre también lo que recomendamos es que cuando se cuenta el diagnóstico se vaya con un poquito de información, que no deberíamos darla nosotros, pero está bueno. A veces, no sé, recomendar que entren al canal de YouTube de EMA, que ahí pueden ver videos, llevar alguna nota, siempre información que sepamos que es confiable, pero llevar, digamos, información certera para que del otro lado vean que hay un montón de posibilidades y que no significa que tener el diagnóstico la persona no va a poder continuar trabajando. Porque muchas veces ni bien se cuenta que tenemos esclerosis múltiple, bueno, vas a tener que jubilarte, no vas a poder trabajar más, vas a tener que renunciar, y esto está muy lejos de la realidad. Por suerte la mayoría de las personas pueden continuar con sus tareas. Y bueno, respecto a lo que me preguntaba Fati, sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer y exigirle a nuestro lugar de trabajo. En primer lugar, esto de la adaptación del lugar físico. Si es un primer piso por escalera, podemos exigir dentro de la medida de lo posible, ¿no? Que sea, por ejemplo, una rampa para que yo pueda acceder con una silla de ruedas. Si hay un tema visual, bueno, ver si se puede de alguna forma adaptar eso. O, por ejemplo, el cambio de tareas. Esto está en la ley de contrato de trabajo, siempre tiene que estar pedida por el neurólogo. Todos los cambios necesitamos que estén avalados por el profesional que está a cargo de la persona. Y el cambio de tareas, siempre lo que les decimos a las personas que nos consultan es que esté detallado, a ver qué es lo que puede hacer la persona y qué es lo que no. Por ejemplo, si yo venía trabajando con la computadora y ahora estoy con un inconveniente visual muy grande, bueno, debido a la disminución visual, se sugiere cambio de tareas que no impliquen estar en contacto, por ejemplo, con una computadora. A veces es un poco tedioso, pero ayuda muchísimo a simplificar los procesos, digamos.
quizás en un mismo informe el neurólogo puede poner todo esto bien en específico y con ese informe ya basta para que la empresa pueda cumplir. Si quizás solo dice, bueno, cambio de tareas a tareas livianas, ahí empezamos con un ida y vuelta, legal también, porque la empresa empieza con que tiene que entrar la persona de licencia por enfermedad y lo que estamos pidiendo no es una licencia por enfermedad, es un cambio de tareas. La persona puede seguir trabajando, no necesita licencia por enfermedad, sino que se adapte a un trabajo que pueda hacer. Y en los casos en que la empresa esté en condiciones de otorgar este cambio de tareas, está obligada a hacerlo. A ¿Qué ver, pasa si no tienen ese puesto? O sea, ¿qué pasa si, no sé, trabajo limpiando vidrios en altura y tengo vértigo y no lo puedo hacer más, pero mi empresa trabaja de eso, digamos? O sea, ¿qué pasa en esos casos en los cuales no hay una alternativa que dentro de ese mismo ámbito laboral que pueda ajustarse a las necesidades del paciente? ¿Qué ocurre en esos casos? si no hay ninguna alternativa de un cambio de tareas porque la empresa está imposibilitada, no porque no haya un puesto vacante, porque ahí es otra historia, pero si no existe el Si no puesto, existe el en puesto, claro. definitiva, ahí la persona se le va a rescindir el contrato en esa empresa y se le va a tener que abonar una indemnización, que no es el cien por Gran ciento sino el despedido. 50%. Ah, En realidad, claro, es como que se finaliza el vínculo por esta imposibilidad fáctica de otorgar tareas cuando el profesional lo indica así. El profesional indica un cambio de tareas, por ejemplo, a tareas livianas, la empresa dice, no, yo me dedico solo a limpiar vidrios, no tengo otro trabajo, ahí se va a rescindir el vínculo. Y se abona un 50% de la indemnización por antigüedad. y en tu experiencia, todo lo que son cambios más estructurales, como vos decías de la rampa o de quizás buscar una silla que sea más cómoda si tiene dolor lumbar o ese tipo de cosas, ¿realmente se logran? O sea, ¿realmente puedo pedir que si mi empresa no tiene un baño adaptado, lo hagan? ¿Y se cumple eso? ¿Cómo se haría el proceso? ¿Cómo sería el camino para pedir eso? En la experiencia siempre dependemos de las personas, ¿no? Porque en Claro. definitiva las empresas detrás tienen personas. Si la persona es una persona que tiene poder de decisión, que es una persona empática, que realmente tiene ganas de que sigas trabajando ahí, sí, se puede. Bien. Primero, el diálogo, ir con el pedido del profesional, decir, bueno, a ver, si estoy en silla de ruedas es algo que se ve, no necesitamos mucha constatación profesional, pero igual es importante llevar el pedido y lo charlamos. Damos un plazo, unos 10 días más o menos, a ver si hay alguna respuesta. Si nos dicen que sí, que lo van a hacer, bárbaro. Si no hay respuesta o nos dicen que no, bueno, ya ahí vamos a tener que enviar una intimación legal. Ahí es importante ya ponerse en contacto o con nosotros o con un abogado particular, pero enviar una intimación legal para que la empresa cumpla esto. Porque hay una ley que exige que esos cambios se realicen, ¿no? Sí, no está en la ley de contrato de trabajo, sí está en la ley de la protección de las personas con discapacidad y es un derecho el trabajo, con lo cual hacemos mucho foco en esto. Si la persona está en condiciones cognitivas de seguir trabajando, bueno, adelante con eso. Vamos a hacer todo lo posible. Hay muchísimos casos en el que el cambio de tareas es algo clave para que pueda continuar. Por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que trabajaba como electricista en una empresa muy grande de trenes. Y no le estaban dando el cambio de tareas, no se lo querían dar, no se lo querían dar, el médico lo solicitó. Bueno, pedimos un cambio ahí en la orden médica, en el informe, logramos que le den el cambio de tareas administrativas y ahora la persona puede seguir trabajando y eso es muy importante. Entonces, en muchos casos sí se logra. Dependemos de esto a veces de cómo están hechos los informes, de cómo presentarlos, presentarlos por escrito, si no funciona ya enviar una comunicación legal un poco más subida de tono, no, sino con un apercibimiento, porque es una realidad. Si no se cumple, hay un apercibimiento detrás. ¿Y alcanza el resumen del médico de cabecera o tiene que ser evaluado en el caso de que la empresa tenga por el médico laboral y termina siendo el laboral quien decide cuál es el cambio o, o las horas que tendré que trabajar o digamos qué es Bueno, lo que se esto puede que decís, Fati, otorgar? es súper importante. Porque a veces nos pasa eso, que el laboral después no está de acuerdo con lo que nosotros pedimos, ¿no? Pero nosotros somos especialistas en esclerosis múltiple y el laboral es especialista en laboral. Digamos, cada uno tiene su especialidad. Pero a veces nos pasa eso y ahí uno está en una encrucijada, pues está enfrente igual de otro profesional médico, ¿no?
Sí, que sí. trabaja encima en esa empresa. Sí, es muy importante que por esto pasa muy seguido. En primer lugar, aclarar que es una posibilidad el médico laboral, no es una obligación. El empleador tiene la facultad de decirle a sus trabajadores que concurran a un médico contratado por él para que analice la situación. Pero esto no significa que el médico laboral, que como decía Fati, es generalmente un clínico, a veces es psiquiatra, pueda determinar cuál es la capacidad de la persona o cuáles son las indicaciones. Esto es recontra discutible y ganable incluso. Los médicos laborales van a hacer siempre una opinión en base a una perspectiva empresarial y nada más. Y además no tienen el conocimiento técnico de la enfermedad, de cómo es el cuadro de la persona, y mucho menos de cómo puede seguir o no seguir, porque eso incluso creo que hasta roza el tema de la responsabilidad profesional del médico. Y hay algunos que quizás dicen la más fácil, bueno, licencia, 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 pero ahora vamos a explicar, la licencia en un momento se termina. Entonces, ojo con las licencias, porque el médico laboral sí te va a dar licencia, pero después va a llegar un momento que la licencia se terminó y vamos a dejar de cobrar el sueldo. Bueno, ese es otro tema que me parece súper importante porque hablar un poco del tema de las licencias, que también a veces a nosotros como médicos de cabecera nos pone en una situación con la cual no estamos tan de acuerdo, ¿no? Que es el tema, tengo esclerosis múltiple, hacemos licencia, hacemos una licencia tras otra, y uno se pregunta hasta cierto punto cuánto de esas licencias es beneficiosa para mi paciente, ¿no? Que si bien se entiende que quizás tenga dificultades para realizar su trabajo, hasta qué punto no pasa nada en el trabajo porque son buena onda, como muchos pacientes me dicen, pero después hasta que pasa, y uno no tiene las herramientas como para asesorarlo. Contanos un poco cómo es el tema de las licencias, digamos, cuántos meses seguidos de licencia se puede pedir, cómo lo podemos solicitar, qué pasa si cumplimos con el cupo, con el tiempo de licencia que nos permite una enfermedad de largo tratamiento, por ejemplo. Si mi puesto lo guarda, no se lo tienen que ocupar con otra persona, después qué pasa cuando quiero volver. Son todas cuestiones que yo me pregunto a veces cuando hago licencias prolongadas, si realmente no estoy haciendo un mal a la persona a la cual quiero ayudar, ¿no? Claro. Bueno, sí, la ley establece un plazo determinado de licencia y hace una diferenciación en las personas que tengan menos de 5 años de antigüedad o más de 5 años de antigüedad. Menos de 5 años, en principio, son 3 meses de licencia paga por enfermedad. Y cuando la persona tiene cargas de familia, o sea, tiene hijos, ese plazo se va a duplicar a 6 meses. Entonces, menos de 5 años, 3 meses. Si tengo cargas de familia, son 6. Más de 5 años de antigüedad, son 6 meses de licencia paga, y en caso de tener cargas de familia, se duplica y son 12 meses. El mínimo 3 meses, el máximo 12 meses. Una vez que se termina este plazo, sea el que me toque, ahí entramos en lo que se llama reserva de puesto. El empleador tiene la obligación de guardarme el puesto de trabajo durante el plazo de un año, pero sin pago de haberes. Hasta este plazo de licencia, sí, me venían pagando el sueldo y demás. Una duda que muchas veces me preguntan es, ¿me toca el presentismo, los variables que se suelen incluir en el recibo de sueldo? Bueno, hay que verlo, pero por ejemplo, presentismo no. O Muchas sea, veces también se eso pierde eso. O sea, cuando vos estás de licencia, aunque sean 3 meses, que es lo aceptado si tenés menos de 5 años de antigüedad, vos o sea, el bono extra ese por el presentismo igual lo perdés. ahí Por más lo que perdés, esté dentro claro. de lo permitido por la ley, digamos. Habría que ver en algunos convenios colectivos, que es como la ley que regula cada actividad en particular, algunos convenios colectivos tienen previsto que determinados días de licencia igual se paga presentismo. La mayoría no, y si lo hay, son muy poquitos días. Eh, pero no, en principio vamos a decir que no. Y estos meses que vos decís es para una enfermedad de largo tratamiento, digamos, de que yo, por ejemplo, empiezo en septiembre y termino mi licencia en diciembre, o igual también me restan si, por ejemplo, me tomé una semana porque me resfrié. O sea, eso se Bueno, se descuenta de esos supone 3 que cada meses. plazo computa por cada patología, ¿sí? Ok. Entonces, este plazo que hablábamos va a regir durante 2 años enteros por la misma enfermedad. Como la enfermedad esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, es cada 2 años. A veces también hay muchas confusiones con respecto a esto, que creen que cada un año se limpia el plazo. No, es 2 años porque la ley establece
que las recidivas de la enfermedad se limpian recién a los 2 años. Entonces, sea el plazo que me toque, yo tengo hasta 2 años. Después, ya está, tengo que empezar de vuelta. Espera, Y me preguntaste, sí. no, pero me quedé con esa pregunta. O sea, yo tengo 3 meses en 2 años enteros. Sí. Ah, no es mucho. 3 meses, por ejemplo, si tengo menos de 5 años de antigüedad, no tengo cargas de familia, 2 años. Ok. En 2 años me puedo tomar esos 3 meses. Después de los 2 años, ahí vuelve a computar. Y va a computar por cada patología. Si me resfrié, ahí computa de vuelta. Ok, bien. O sea, por ejemplo, si pido 3 meses por esclerosis múltiple, después pido 3 meses por depresión, en teoría se deberían sumar. En teoría, esto En teoría. generalmente genera conflictos, ¿no? Porque sí, uno te dice, no, pero la depresión viene relacionada con la esclerosis múltiple, Es que es entonces verdad. es recidiva, claro. Y ahí empezamos los abogados a pelearnos. Pero bueno, habría que ver el caso puntual, pero por la esclerosis múltiple, vamos a decir así genérico, depende de la antigüedad y si tengo cargas de familia o no, durante 2 años voy a tener determinado plazo. Después se empieza a computar de nuevo. En caso de que me agoté la licencia médica paga, entramos en lo que se llamaba reserva de puesto, que es cuando el empleador me tiene que cuidar el lugar de trabajo, no me va a pagar aportes al sistema de la seguridad social, ni me va a pagar el salario, pero sí voy a tener obra social. Esto es Bien. importante, 1 año máximo, obra social. Sí, eso es clave para nosotros, ¿no? Y después Un de ese año año, termina. ¿qué ocurre? O sea, ¿te pueden despedir o se da por No es despedido? despido, se da, exacto, se da por concluido el contrato de trabajo porque la persona no se pudo reincorporar porque no tuvo el alta médica. Para cortar esa reserva de puestos, yo tengo que llevar un certificado de alta médica, en este caso, un neurólogo. Bien, bien. Perdón, disculpen, ¿puedo hacer buenas tardes? ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Puedo andás? hacer una consulta? ¿Cómo le va? Sí, Bien, bien, acá estamos. Bueno, yo soy docente. Esto es lo que pasa en mi presente inmediato. El otro día la directora me dijo, Marcelo, tenés que ir e informar allá a Corrientes Capital, porque ahí están la auditoría médica. Me dice, andá y tenés que ir y decir que tenés esclerosis múltiple, porque la gente allá no sabe. Le digo, mirá, le digo el nombre a la directora y le digo, yo ya presenté mi historia clínica acá, está en mi legajo, en la escuela, así que yo no voy a ir, no voy a ir. Así que, no, tenés que ir. Disculpame, yo no voy a ir, ya está en mi legajo, mi historia clínica, que padezco de esclerosis múltiple, así que en mi trabajo estoy haciendo lo que corresponde, entonces yo no voy a ir, excepto que me soliciten el pedido de que vaya a hacerme la auditoría médica o qué sé yo, pero yo no voy a ir porque yo cumplo con mi trabajo en tiempo y forma. Sí tengo un pequeño, eh, a la hora de caminar, un camino un poco más lento o no puedo hacer ciertas cosas, pero como estoy en tarea administrativa, le digo yo cumplo con lo que puedo o sea, y cumplo con mi trabajo, así que yo no voy a ir. Digo, yo excepto que tenga un pedido o algo así, ahí tomaré las cartas en el asunto, veré qué decisión haré, pero no, yo no voy a ir. En ese caso, ¿estoy haciendo bien, estoy haciendo mal como empleado público? Marcelo, ¿no? Sí, Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? A ver, como Hola, ¿qué decíamos tal? antes, entre las facultades del empleador, en este caso, más allá de que sea sistema público, aplica también, está la del Sí. control de las personas, porque bueno, el empleador también tiene una responsabilidad respecto a sus trabajadores. Entonces, si solo te están citando, podrías ir, si querés esperar una notificación por escrito un poquito más formal, está bien también, pero en caso de que te Exacto. notifiquen, sí te vas a tener que presentar. Claro, no, sí. Si me notifican eh, para para verme, para hacer un diagnóstico, una auditoría médica sobre mi esclerosis múltiple, bueno, lo haré, ¿viste? Pero por lo pronto estoy cumpliendo con mi trabajo en tiempo y forma, como te dije recién.
y la directora está en pleno conocimiento, los docentes están todos en conocimiento, ya creo que todo el pueblo está por el trabajo en el campo, ya está todo en conocimiento, o sea, tengo una pequeña ayuda a nivel laboral, ¿viste? Dentro de la institución, y no estoy, la enfermedad no me está perturbando para la tarea de la que yo estoy haciendo, ¿viste? Entonces, le digo, no tengo, yo pienso que no tengo el porqué de ir, excepto que recibo una notificación. Si necesitan saber, ahí sí veré qué medidas llevaré a cabo. Está bien. Pero mientras Una cosa que tanto, yo sí por mi te parte no quería voy a ir. comentar. ¿Cómo? Que yo por mi parte no voy a ir porque a mí me queda 600 kilómetros casi ir a Corrientes Capital. Y no es fácil, ¿viste? A nivel Claro. económico, a nivel, no es ir solamente, tengo que ir acompañado, tengo que, es un gasto. Entonces le digo, yo voy a esperar. Claro, yo simplemente a la directora le digo, te presenté el diagnóstico de esclerosis múltiple, diagnosticado en el 2020, pero estoy ejerciendo mi función laboral a la que estoy designado en tiempo y forma con ningún inconveniente. Así que Bien. yo no veo el por qué tengo que ir, excepto que me notifiquen que tengo que ir a hacerme ver, porque por ejemplo en salud preocupacional, eso que tenemos los docentes allá, la esclerosis múltiple no sale, ¿entendés o no? Con un análisis de sangre, con un test psicológico, eso no sale, eso con una resonancia, sale con, ¿viste? Sí, sí, Entonces, sí. en preocupacional, creo que ustedes dijeron recién, no me va a salir esclerosis múltiple, ¿entendés o no? Si lo digo, es No, igual porque... vos ya contaste el diagnóstico. Sí es importante, Marcelo, dos cosas. Sí, Si la empresa, perdón, la empresa no, si la escuela te está informando que quieren mandarte una auditoría médica, no es para diagnosticar. El diagnóstico vos en principio ya lo tenés. Es para exacto. evaluar en tu situación con el diagnóstico si necesitas alguna adaptación, algún cambio de funciones. Generalmente se preocupan por ese lado. A veces cometen errores de decir, bueno, entras de licencia y esto no es algo que está pidiendo el médico, pero no es que te van a diagnosticar. Y en todo caso, si te llegan a citar, se podría pedir que te cubran los traslados, ¿no? Porque es algo que está Eso, solicitando el empleador, es, así que en todo caso podrías pedir que te cubran el traslado. eso es muy importante. Yo dije, bueno, le dije a la doctora, si vos querés que yo vaya a Corrientes, haceme una nota por escrito, haceme una nota por escrito y yo dirijo a quien corresponda. Eh, y después también eso, ¿no? De cubrir el traslado, ¿viste? De cubrir el traslado, porque no es fácil, ¿viste? Sí, Más allá de una ciudad totalmente. como Corrientes Capital, que tenés que moverte de acá para allá, es todo una burocracia, es todo un tema. Entonces le digo, mientras yo no reciba ninguna notificación por escrito, No estás yo obligado no a me voy ir. a mover. No estás obligado a Exacto. ir. Bueno, Así que Marcelo, creo que cualquier cosa nos estoy escribís por mail y seguimos, así podemos dar totalmente. lugar a otras consultas también. Sí, Gracias, tenemos gracias, varias gracias, consultas que están súper interesantes, pero antes quería yo hacer algunas gracias. consultas mías. Eh, si yo, por ejemplo, ok, aviso a mis empleadores que tengo esclerosis múltiple, ¿no? ¿Ellos me pueden despedir por mi diagnóstico? ¿O cómo es? Porque sé que hay como plazos, ¿no? Que se esperan desde que uno dice el diagnóstico hasta que se puede comprobar que te despidieron por ese motivo. A ver, está buena la aclaración que hiciste. Si me pueden despedir por el diagnóstico. Si es por el diagnóstico, en principio es un despido discriminatorio y no corresponde y se podría reclamar o una reincorporación al lugar de trabajo o una indemnización agravada. Tenemos que probar que es por el diagnóstico. Por eso Claro. siempre hacemos foco en esto de hacernos pruebitas. Presento el diagnóstico por escrito, me hago una constancia de recepción, pedí una licencia, también va por duplicado, me guardo el que está sellado para mí. Siempre tener las constancias de lo que voy presentando en el lugar de trabajo. Todo siempre con duplicado o mail que diga recepcionado.
Pero en caso de que, por ejemplo, una persona presenta el diagnóstico, pasa un determinado periodo de tiempo y lo despiden, un periodo de tiempo corto generalmente es, para pensar que es por el diagnóstico, ahí vamos a poder reclamar estas dos cosas, o una reincorporación o una indemnización agravada, que es por daño moral, justamente por la discriminación sufrida a la persona. No existe un periodo determinado de tiempo que tenemos que dejar pasar, sino viene más bien aparejado de las pruebas que tengamos. Mientras más cerquita de que conté el diagnóstico, más vamos a poder probar que es por justamente una discriminación. Pero quizás, no sé, yo llevo 5 años en la empresa, ya hace 4 que conté el diagnóstico y de repente viene un jefe nuevo, se entera que tengo el diagnóstico y me despide. No importa que pasaban en 4 años que yo conté, viene a relación de esta persona nueva, por ejemplo. Es un poco complicado a veces de probar esto, el despido discriminatorio. Por eso hacemos mucho foco en todo presentado, todo con constancia. ¿Y qué pasa con el certificado de discapacidad, ¿no? Que es una herramienta que los neurólogos solemos recomendar a los pacientes que saquen, más que nada para facilitar el acceso a los tratamientos? Pero a nivel laboral, ¿esto o sea, le aporta a los pacientes algún tipo de protección o al contrario, les juega en contra en su trabajo tener el certificado de discapacidad? Bueno, es también parte, ¿no?, del prejuicio que a veces existe. El certificado de discapacidad es un documento confidencial de las personas, con lo cual eligen dónde presentarlo y no se cruzan datos de ningún tipo en caso de que la persona ya lo venga teniendo. Con lo cual eso es una tranquilidad de decir, bueno, saco el CUD, yo lo presento donde quiero y nadie más se va a enterar. Si estamos en un lugar de trabajo donde ya contamos el diagnóstico, yo recomiendo presentarlo el CUD, porque nos da un marco de protección un poco más integral, además de la ley de contrato de trabajo, que justamente prohíbe la discriminación, vamos a tener lo que es la protección de las leyes contra las personas con discapacidad. Entonces ahí hay una doble protección. Lo mismo que hablábamos de los certificados, si vamos a presentar el CUD, tiene que ser por escrito, con una constancia de recepción, siempre. Y acompañado de un comentario respecto del que el certificado de discapacidad no significa que la persona no va a poder continuar trabajando. El certificado de discapacidad significa que una persona tiene una enfermedad discapacitante, nada más. Una enfermedad discapacitante no implica que no va a poder continuar trabajando. Hay una diferencia entre lo que es discapacidad, que es esto, y una incapacidad. La incapacidad es lo que viene relacionado con lo laboral y va por otro camino. Entonces, si tenemos el certificado de discapacidad y contamos el diagnóstico en nuestro trabajo, yo recomiendo presentarlo. Buenísimo, genial. ¿Y qué pasa viste, a veces los certificados se pueden pedir pensiones, ¿no? En el caso de que una persona esté en blanco, ¿puede acceder a esa pensión o no? O sea, no debería estar trabajando para poder acceder a esa pensión que se asocia al certificado de discapacidad. Sí, en realidad el certificado de discapacidad en sí mismo no viene con ningún subsidio ni ninguna pensión. Es un trámite aparte que hay que iniciar. Y las pensiones por discapacidad son incompatibles con los ingresos con un trabajo en relación de dependencia en blanco, sí. Bien, genial. Buenísimo. Y supongamos ya, creo que voy terminando mis preguntas y ahora pasamos a las de todos ustedes, que por suerte hay un montón, así que parece que el agua, el tema les está interesando. Supongamos que el paciente no pueda continuar cumpliendo sus tareas y deba tener una jubilación anticipada, ¿no? ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Se puede conservar la obra social que te da el empleador o se pierde o automáticamente pasan a PAMI? ¿Cómo es ese tema? Bueno, como para encauzar un poco eso, venimos, por ejemplo, de una licencia, entramos en reserva de puesto y por inconvenientes relacionados con la enfermedad no puedo volver. El médico no me puede dar el alta, yo no me siento en condiciones de volver a trabajar. Es importante, antes de finalizar el vínculo, unos meses antes de que se termine la reserva de puesto, en este caso, pueden consultar con nosotros, para iniciar lo que es el trámite del retiro transitorio por invalidez. Esto que hablábamos antes. Tengo una enfermedad de base crónica
y en este caso me está incapacitando para continuar trabajando. Entonces vamos a ir al ANSES a pedir lo que es el retiro transitorio por invalidez. Vamos a tener una charla específica de nuestra abogada previsional, que es Ludmila, donde va a comentar todo este trámite en específico, pero en caso de que nos otorguen este beneficio, vamos a percibir un ingreso mensual, vamos a continuar con PAMI, y además vamos a poder exigirle en nuestro lugar de trabajo que nos abonen el 50% de la indemnización por antigüedad. Esto también es importante, es algo que no es muy conocido, pero cuando se otorga este beneficio previsional, este retiro por invalidez, la empresa tiene obligación de abonarme el 50% de la indemnización, más lo que se llama liquidación final, que es el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales y demás. No es necesario estar de licencia por enfermedad para tramitar el retiro por invalidez. Generalmente se da porque la persona no puede continuar trabajando, porque es mejor continuar trabajando por los beneficios que trae, ¿no? Pero si no, bueno, se puede iniciar también mientras se prestan tareas. También es importante aclarar esto que charlábamos antes: recibir el diagnóstico o quizás tener un brote y estar un tiempo de licencia no significa no poder seguir trabajando. Tenemos muchas herramientas, el cambio de tareas, tenemos también la posibilidad de pedir un cambio en la jornada laboral, podemos pedir pausas, pedirle al neurólogo que, por ejemplo, le explicamos: a ver, yo trabajo, no sé, todo el tiempo como administrativo, y la verdad es que me cansa mucho estar frente a la computadora tanto tiempo seguido. Entonces necesitaría, no sé, 15 minutos cada 2 horas. Y quizás Eso es con algo que esa pedimos habitualmente, los descansos programados que son tan importantes para el manejo de la fatiga, no tanto la fatiga física como la fatiga cognitiva. Eso es algo que lo podemos pedir, generalmente es bien aceptado, pero bueno, todas esas cosas hay que charlarlas con el neurólogo para que nosotros podamos evaluar realmente qué es lo que está ocurriendo y cuál es la mejor manera de solucionar ese síntoma mediante el pedido al empleador, ¿no? Sí. Pero sí, el tema de la fatiga quizás no es algo que la gente pueda ver, entonces a veces cuesta un poco que lo comprendan, pero si se manda un resumen de historia clínica explicándolo bien, generalmente se nos concede esa posibilidad. Sí, sí, bueno, eso es muy importante, que también lo hablamos siempre, de la importancia de la comunicación entre el neurólogo y la persona, ¿no?, que consulta. Esto de informarle lo que nos está pasando, por ahí llevar las dudas o los comentarios escritos para no olvidarnos de nada. Sabemos que quizás la consulta es una vez cada tanto, entonces van surgiendo un montón de cosas en el medio. Y a través de esta comunicación, que el neurólogo pueda conocer el cuadro completo de la persona e indicar lo particular que necesite. Esto de los descansos realmente funciona muy bien, o a veces también la disminución de la jornada laboral, y siempre recomendamos que sea de menos a más, o sea, arrancar por ahí con una reducción de la jornada en 1 hora, probar un tiempo, ver cómo funciona, y en caso de ser necesario después pedimos un poco más. Buenísimo, Lau. Bueno, acá hay un montón de preguntas de las personas que están participando. Joey, ¿te parece que las lea? ¿Las lees vos? ¿Cómo querés hacer? Arranco yo. Bien. Este es de Natalia. Dice: buenas tardes. ¿Qué pasa si desde el trabajo me brindan una prepaga, pero en el preocupacional no declaré la enfermedad? ¿La prepaga puede ponerse en contacto con el empleador para constatar la declaración en el preocupacional? Trabajo en relación de dependencia como monotributista. Bueno, está raro eso. Como monotributista en relación de Sí, dependencia no es sí. lo mismo. Eso no es correcto, pero bueno, sacando eso, las prepagas pertenecen al sistema de salud privada, y las declaraciones juradas que nos hacen completar no pueden trasladarlas al lugar de trabajo, ¿sí? O sea, es información confidencial de una empresa que brinda un servicio de salud. Si brindara la información a la empresa donde estamos trabajando, estaría cometiendo un delito, ¿sí? Así que no deben hacerlo. Y al revés, la empresa avisarle a la prepaga si la prepaga lo solicita. No, tampoco. Es información Tampoco. personal, no. Genial. O sea, lo que generalmente sucede, sí, es que la empresa, el empleador, le da las planillas, la declaración jurada a la persona que complete todo, y la persona de recursos humanos de la empresa se las da a la empresa de medicina prepaga.
hacen como este traspaso, digamos. Pero si yo digo, no, yo voy a ir personalmente a la prepaga, voy a completar todo ahí y listo, tienen que respetarlo. Bien, yo lo que tengo entendido, quizás está todo mal, vos decime, pero yo lo que tengo entendido es, una cosa es que yo vaya a la prepaga personalmente, espontáneamente, y tenga esclerosis múltiple, que ya sé que la tengo. Ahí siempre nosotros recomendamos que lo declaren, porque después la prepaga, cuando se entera, puede dejar como sin efecto ese contrato de cobertura que uno hizo. Ahora, si la prepaga la obtenemos a través de nuestro trabajo, por más que nosotros tengamos la preexistencia del diagnóstico de esclerosis múltiple, nos tienen que tomar igual, ¿no? ¿Es así? Claro. Siempre todos los sistemas de salud, las prepagas también, tienen que tomarnos igual. Esto es obligatorio. No pueden no afiliar a una persona por tener una enfermedad preexistente. Lo que pueden hacer las prepagas es el tema de la declaración jurada, que en caso de falsearla es uno de los motivos por desafiliación, con lo cual lo más probable es que si la falseamos, la prepaga después nos termine desafiliando y estaría bien desafiliada la persona, lamentablemente. Entonces, recomendamos poner los datos correctos y contar la enfermedad que tenemos. Y también las prepagas pueden cobrar un adicional por preexistencias. Obviamente que el costo que te van a pasar a vos sola, por ir ahí, hola, tengo esclerosis múltiple, va a ser mucho más alto que el que le van a pasar quizás a una empresa que contrata un paquete para todos sus empleados, y quizás hay alguna diferencia, pero menor. Entonces ahí pasa un poco más desapercibido. Y esa diferencia la paga igual la empresa, o la La tiene que tiene que poner pagar la empresa, la sí. empresa tiene que pagarlo igual. Sí, Ok, sí. A ver, buenísimo. la obligación del empleador es brindar una cobertura de salud. A las personas que están dentro de convenios colectivos les corresponde la obra social sindical, por ejemplo, OSECAC, vamos a suponer. En algunos casos, la empresa, como un beneficio extra, dice, bueno, te voy a contratar una prepaga. Es un beneficio extra. Si yo, por ejemplo, en el momento de entrar a trabajar, negocié la prepaga, bueno, va a ser una de las condiciones que sí o sí tienen que respetar. Pero si no, va a ser como el presentismo. Es opcional. Un año pueden pagarlo, otro año no, porque es opcional para la empresa. Bien, buenísimo, clarísimo. Acá hay otra pregunta de Sandra que dice, ¿cómo proceder en el caso de una inscripción ante una carrera profesional donde tienen exámenes médicos previos y los mismos son excluyentes? Yo no entendí muy bien la pregunta. ¿Vos, Fati? Calculo que quizás es una carrera donde no se te permite tener cierto tipo de enfermedades. Yo, por ejemplo, tengo una paciente que es azafata y no lo declaramos porque ella no podría trabajar como Sí. azafata. Sí, pasa Calculo mucho en que las a eso fuerzas te de preguntas. seguridad, esto. Habría que ver el caso, habría que ver Ahí el está caso Sandra puntual. levantando la mano. Sandra, Ah, ¿querés sí, comentarnos bien qué querías preguntar? Fátima, ¿cómo estás? Soy Sandra, la mamá de Valentina. Hola, ¿cómo ¿Cómo andás? estás? Sí, era justamente por eso mi consulta, porque Valen está haciendo su inscripción y bueno, queremos saber cómo proceder. Valen quiere ser azafata, ¿no? Sí, exacto. hola Sandra. Mira, me gustaría ver si en el convenio de azafatas hay alguna contradicción con esta enfermedad, porque, a ver, es entendible en algunos casos que quizás no puedan por una cuestión física, por un riesgo en el estado de salud, pero habría que ver si está contemplado. Si es algo caprichoso, no corresponde. Y en este caso, Fati, si es la neuróloga de Valen, podría hacer un informe aclarando que ella está en condiciones de estar en la carrera perfectamente, que no tiene Yo lo que ningún... aprendí con mi otra paciente es que, por ejemplo, hay algunos medicamentos que no pueden tomar, Claro. hay algunas enfermedades que es preferible no tener, entonces, bueno, quizás podríamos averiguar un poco más puntualmente qué es lo que exigen, pero en mi otra paciente nosotros decidimos, bueno, ella ya había ingresado esa azafata hace muchos años y se diagnosticó la esclerosis múltiple este año, y decimos por el momento no, no decir nada. Pero lo podemos averiguar. Sí, O lo sea podemos que yo averiguar. ella, Ahora después vamos a dejar el mail y los datos bien, de Emma para que más nos que nada manden las para consultas. saber si en la inscripción ella tiene que declararlo o puede pasar por el momento hasta ver qué sucede. Capaz que en los exámenes no sale nada y bueno. Eso sí puede no declararlo. Eso ya te lo respondo, puede no declararlo. Muchísimas gracias, súper amable. No, Buenísimo. por favor.
Bueno, a ver, otra pregunta. Mi carga horaria es de esta. Joey, ¿es tuya? No, supongo que estás transcribiendo de Facebook. Mi carga horaria es de 6 horas diarias. Tengo empleo público, ¿se puede pedir reducción horaria? O sea, si trabajas 6 horas, ¿se pueden pedir menos? O es como, bueno, es una gran pregunta, si hay como un límite de horas menos que se puede pedir. No, no hay un límite, la ley no lo prevé. Se podría pedir, como hablábamos antes, ver con el neurólogo qué es lo que se está necesitando y siempre de menos a más, o sea, arrancar por una hora menos y ver cómo funciona. Obviamente esto tiene que estar ligado a los síntomas de la enfermedad, por las dudas la aclaración, ¿no? Perfecto, y eso con un resumen de historia clínica del médico tratante, digamos. Un resumen de historia clínica y donde expliqué un poquito, digamos, por qué la persona no está pudiendo hacer esas 6 horas en este caso y qué le beneficiaría tener una hora menos. Bien. Sí, acostadito. Tenemos otra pregunta de Laura, que dice, Carlos, tenés el micrófono abierto, por fin, silencialo. Una pregunta de Laura que dice que es docente de provincia de Buenos Aires, no tiene un cargo titular y pregunta si hay un régimen especial de licencias para ese tipo de trabajo, ¿no? Sin cargo titular. Sí, el tema del régimen docente es bastante complejo y hace muchas diferencias entre titulares y suplentes. Hay una licencia, pero es muchísimo más acotada que en los casos de titulares. En todo caso, Laura, si querés escribinos, así vemos el caso puntual, a ver cuánto es el plazo que te correspondería de licencia. Acá Verónica nos aclara algo, ella también es docente, pero ella sí tiene un cargo titular, y lo que nos dice es que en su caso, bueno, vos habías avisado que en realidad había algunas excepciones a lo que se aplica en la ley de contrato de trabajo y que justamente los docentes eran una de ellas. Ella dice que su licencia es por enfermedad crónica, o sea que no gastan días de otras licencias por otros motivos, Sí. dice Verónica. Pero bueno, como habíamos dicho, ¿no? Los docentes quizás tienen algunas diferencias con lo que es personas que trabajan en el ámbito privado, ¿no? Sí, sí. El régimen docente de titulares es muy bueno en respecto a las licencias. Tienen licencia por largo tratamiento, e incluso si la persona no puede volver a trabajar, no entra en reserva de puesto. Hay varias diferencias y es muy completo. El tema es cuando no hay cargo titular. Bien. Acá Florencia nos pregunta, ¿qué pasa si uno no está trabajando y tiene el certificado de discapacidad y después de tramitarlo decide empezar a trabajar? Pregunta si tiene que presentarlo al inicio de la relación laboral o si puede hacerlo más adelante. Y pregunta si puede traer algún inconveniente o limitación mostrarle el certificado al empleador. Bueno, las respuestas son no, todas. No es obligatorio presentarlo. De hecho, excepto que sea una empresa o un cargo público con políticas de inclusión de personas con discapacidad, te recomendamos no presentarlo, hasta esperar un poquitito de tiempo, ver cómo se da la dinámica entre el empleador y vos, y ahí presentarlo, como dijimos, por escrito, pidiendo una constancia de recepción y demás. Pero no es obligatorio, y llegado el momento, si lo presentás, si tu neurólogo considera que vos podés prestar tareas de la manera que lo venías haciendo, no trae ninguna implicancia, digamos. Acá hay una pregunta también muy interesante que nos pregunta, si nosotros pedimos cambio de funciones, el salario debería ser el mismo, ¿no es así? Sí, eso no lo aclaré. Cambio de funciones y reducción de jornada avaladas por el profesional no tiene que tener reducción salarial. ¿Sí? Esto es algo que sucede mucho, que la empresa dice, bueno, ok, dale, te reduzco 2 horas y las descuentan. No. Si está avalado por el profesional, por el neurólogo, no tiene que haber reducción salarial. Bien, acá Florencia pregunta algo que no sé, Flor, justo cuando mandaste este mensaje, porque dice, ampliando lo que estaban diciendo, no sé qué estábamos diciendo en ese momento, pero pregunta, ¿qué pasa si es una obra social, sindical o PAMI, en vez de prepaga? No sé si te animás a aclararnos un poco a qué tema te estabas refiriendo cuando hiciste esta pregunta, ¿de qué estamos hablando nosotras? No sé, Flor, si estás ahí.
Era para aclarar, era la época del CUD, lo que estaban hablando en el CUD y las obras sociales, en realidad la medicina prepaga. Con lo cual, mi pregunta era si eran lo mismo con las obras sociales sindicales. Las obras sociales sindicales no hay declaración jurada. Esa es la diferencia. No hay, obviamente, un costo mayor. La obra social sindical es el aporte que se quita del salario del trabajador y el que paga el empleador. No hay declaraciones juradas, o sea, la persona se afilia inmediatamente que el empleador le da el alta como empleado, justamente. Así que en ese sentido, no sé si eso querías preguntarnos, Flor. Era más que nada por el tema del CUD, de cómo afecta si vos, o sea, cuando vos tramitas el CUD y tenés vos venís con tratamiento con una prepaga, ¿qué pasa cuando empezás a trabajar? Más que nada, si cuando empezás a trabajar es mi pregunta. Si tenés que informarle, bueno, vos ya contestaste anteriormente de si tenía que informar sí o sí que tengo el CUD al empleador cuando empezás a trabajar. Mi duda era que ese intermedio de si podía quedarme sin un beneficio, si era contraproducente presentar el CUD ante una prepaga o una obra social para no perder las coberturas que uno ya viene teniendo y si empieza a trabajar y tramita el CUD. Yo por eso nunca quise tramitar el CUD porque tengo la duda de si no me va a ser perjudicial en el aspecto laboral. En la medicina ya sabemos que es excelente tener el CUD porque te avala a que te tengan que cubrir sí o sí un montón de cosas, pero en el aspecto laboral es dudoso. Lo que Gracias. pasa en el aspecto laboral es esto que charlábamos del prejuicio y de la falta de información sobre el diagnóstico y también sobre el CUD. O sea, muchísimas personas creen que cuando alguien tiene un CUD ya está. No se puede trabajar más, no se puede hacer más nada. Esto no es así, tampoco es así cuando llega el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, hay que ir con un poco más de cautela cuando lo contamos en el trabajo, sí, por la falta de información y por las implicancias que esto trae, ¿no? Pero no, por presentarlo en una empresa de medicina prepaga o una obra social, no debería enterarse el trabajo. Si lo vas a presentar en el trabajo, mi recomendación es que lo hagas por escrito, pidiendo confirmación de recepción y brindar información sobre todo esto que charlábamos hoy. ¿Qué significa tener el CUD? Que no tiene nada que ver con mi capacidad laboral o no, que llevar un certificado del médico, del neurólogo, que como profesional tratante diga que puedo prestar tareas de manera normal, y con eso deberías estar bastante protegida. Gracias, Laura. No, por nada. Acá, Fati, yo estaba leyendo justo una pregunta del chat de una persona que comentaba que trabaja para el gobierno de la ciudad y que estuvo trabajando desde su casa por la pandemia. Y esto está bueno porque están empezando a presentarse estos casos. El tema del teletrabajo sería. Teletrabajo salió una ley que aplica las nuevas relaciones laborales o algunos convenios colectivos que firmaron. Por ejemplo, el convenio colectivo del seguro, el convenio colectivo de bancarios decidieron aplicar teletrabajo. Para el resto de las actividades, por ahora, no hay nada legalmente regulado. En algunos casos se aplica y en algunos no. Ahora, yo me estoy animando a pedir que en algunos casos donde el neurólogo considera que la persona puede trabajar desde su casa, lo pidamos por escrito. Y bueno, después, como no hay nada regulado todavía, por ahí nos vamos a pelear un poco, pero vale la pena intentarlo. En el caso de los empleados públicos, hasta donde tengo entendido, con certificado del médico se está respetando el tema del teletrabajo. Muy buen tema. La verdad que no se me había ocurrido, pero es algo que es verdad, que es muy actual y que tampoco sabemos mucho cómo manejarnos con eso. Joy, hay un montón de mensajes, son las 8 ya, la idea es que no extendernos demasiado. ¿Podremos contestarlos después en forma privada, los mensajes que quedaron sin responder? Sí, Fati, si no, andá y yo sigo con Lau si querés con algunas de estas preguntitas. Sabíamos Dale. que la doc se tenía que ir, así que seguimos nosotras. No te preocupes, Fati. Mil gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Lau, genia total. Aclaraste todas mis dudas y la de los pacientes también. Así que bueno, les mando un beso grande. Gracias, Fati. Muchas gracias por todo. Me desconecto. Chau, chau. Yo, ¿y vos me las lees o querés que las lea? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Ahí me estaba fijando si en Facebook había alguna más.
Están diciendo, bueno, creo que es una más, desde el punto de vista del empleador. Tengo un emprendimiento, una sociedad unipersonal. ¿Hay algún beneficio impositivo por tener esclerosis múltiple? No tengo el trámite de discapacidad ni nada, pero quería saber si conviene tramitarlo. Sí, hay beneficios impositivos, pero con CUD. Por la esclerosis múltiple en sí, no. ¿Para el empleador o para el empleado? Para el empleador. Perfecto. O sea, si él contrata personas que tienen el diagnóstico y tienen CUD, en realidad el que tenga el diagnóstico o no tenga el diagnóstico no es el tema, sino que tengan el CUD. El tema va por el CUD, y también entiendo que siendo unipersonal, yo tengo CUD, me abro mi emprendimiento, también tengo beneficios impositivos por tener el CUD. Bien. Hay que hablar con un contador ahí un poquito más en detalle, ¿no? Para ver esos temas. Sí, o hacer la consulta a la FIP. Perfecto, bien. Uno más, yo trabajo en una empresa de cable e internet, soy técnico y mi neurólogo ya me dijo que no puedo volver a trabajar en altura. ¿Puedo pedir una readecuación de tareas? Claro que hace 3 meses que estoy de licencia desde que tuve mi primer episodio y tramité el CUD. Bueno, perfecto. Ese es el caso del que hablábamos. Si es una empresa de cable, tiene en principio posibilidad de reasignarte a un trabajo, por ejemplo, administrativo o algún trabajo un poco más tranquilo, como para hacer el pedido. Es importante que hables con tu neurólogo, que detalle el tema de por qué no puedes trabajar en altura. No es solo decir no puede trabajar en altura, sino por qué es lo que pasa con el diagnóstico y esas tareas, solicitando que se reasignen, por ejemplo, tareas administrativas. Cualquier cosa, escribinos y lo charlamos. Bien, ahí decían, definitivamente el prejuicio o ignorancia no es solo del empleador, a veces como pacientes también desconocemos muchísimo nuestros derechos y obligaciones. Así que están diciendo muchas gracias por la charla, muchas gracias, y estamos a ver ahí. Cuando hablaban de licencia para hacerme resonancia, estudios o terapias, ¿qué me corresponde de licencia por el día? Porque del día me cubren 4 horas y las otras 4 de licencia. Tenés que trabajar 4 horas y después te vas, digamos, a hacer los estudios, ¿así sería? No sé quién preguntó, no estaba leyendo. Denis, no sé si nos va a aclarar. Sí. Yo normalmente tengo que viajar porque estoy lejos, tengo ciudades lejos, y bueno, me tengo que pedir el día para hacerme la resonancia o, por ejemplo, hacer psicología o terapia ocupacional, lo que sea. Y bueno, presentando certificado, me cubren 4 horas como por certificado médico. Las otras 4 me lo sacan de mi licencia. ¿Puede ser? En principio, si vos necesitas el día completo para ir a hacer este tipo de actividades o resonancias o terapia ocupacional, te lo tienen que dar con el certificado. En todo caso, que cuando presentes el certificado de que tenés esa actividad, diga que necesitas el día completo, que lo aclare mejor. Bien. Bien, y ahí tengo una más que está en el chat de Facebook, que es, para el personal de seguridad de provincia, ¿se puede pedir cambio de funciones sin perjuicio que te cambien la jerarquía o el sueldo? Se puede pedir siempre y cuando la empresa tenga la posibilidad de reasignar tareas a esta persona. Por ejemplo, si vos venís trabajando de seguridad y tenés conocimientos de tareas administrativas, o sea, las podrías hacer porque te desenvolves con la compu, con el teléfono y demás, y la empresa tiene ese espacio, sí es obligatorio y no tiene que haber modificación salarial para abajo. Si la categoría mejorara, sí te tienen que pagar la mejora. Si la empresa no tiene el espacio o vos no podés, digamos, hacer esas tareas, ahí no. Bien, perfecto. Bueno, ahí estamos. Creo que respondimos todas las consultas. Muchas gracias, Lau. Bueno, a Fati ya le dijimos gracias.
Un placer escucharlas. Chicos, queda la charla grabada. Es importante que, bueno, que sepan que están estos recursos. En el canal de YouTube tenemos un montón de información. Creo que es súper importante. Ahí Denis también preguntaba respecto del certificado de discapacidad. Ahí también tenemos una charla. Así que bueno, nada, la idea de estas actividades es esto, que quede la información que ustedes pueden recurrir ahí y que compartan también si saben de alguien que lo necesite, que cuenten con estos recursos. Así que bueno, muchas gracias, Lau, una genia total. Gracias a todos por conectarse y lo que decía Joyce, súper importante, ya que hay muy poca información sobre el diagnóstico y sobre nuestros derechos, bueno, empezar a difundirlos por todos lados para empezar a tener un poquito más clara todas estas cosas. Exactamente, así que bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, y nos vemos próximamente, vamos a tener nuevas actividades, se viene nuestro evento de recaudación, que es el 14 de octubre, así que los esperamos a todos, esperamos que todos se puedan sumar y participar. Así que muchas gracias, beso enorme, y nos vemos la próxima. Chau, chau.